No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. Según informó el diario Haaretz, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aceptó una propuesta de los servicios secretos internos, el Shin Bet, para garantizar inmunidad a los políticos palestinos y dejar de considerarlos objetivo potencial de los llamados asesinatos selectivos. El jefe del Shin Bet, Yuval Diskin, explicó el miércoles en una reunión de gabinete que su servicio se opone a las ejecuciones extrajudiciales en el caso de los políticos, aunque se mantengan para quienes estén implicados directamente en actos de violencia y para jefes terroristas. Según el periódico, tras un debate, el gabinete aceptó garantizar inmunidad a los políticos, aunque hayan estado implicados en actividades terroristas en el pasado. Ismail Haniyeh respira, y él y otros responsables de Hamas, que dejan de ser de esta manera blanco de Israel. Sí que se dio el visto bueno a que sigan los ataques a instituciones relacionadas con Hamas. Daban el ejemplo de la Universidad Islámica. Y ayer no hubo propuesta de paz nueva, lo que sí hay es encuesta nueva, según la cual 57% de los israelíes estaría a favor de que el gobierno negociara con Siria un acuerdo de paz, aunque la mayoría de ellos se negaría a devolver los altos del Golán. Es un sondeo efectuado por la empresa MarketWatch, una encuesta que consultó a 499 personas, lo que parece bastante poco así de repente. El sondeo fue realizado a raíz de unas recientes declaraciones bastante ambiguas por parte del presidente sirio Bashar Assad, que dijo que estaba dispuesto a negociar una paz duradera con Israel. El 59% de los israelíes teme que una nueva guerra estalle en la región si el gobierno del primer ministro no emprende negociaciones con las autoridades de Damasco. La última vez que ambos se sentaron a negociar fue en el 2000 bajo la mediación de Bill Clinton. Y vamos a seguir, vamos a hablar de paz, vamos a decir, según explicó el jueves el principal negociador palestino Saeb Erekat, mediadores de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina se reunieron en la noche del miércoles para preparar una entrevista entre el presidente palestino Abbas y el primer ministro Israel Ehud Olmert. Y un poco en ese sentido irá probablemente la siguiente noticia. Según informó ayer el número 2 de Hamas, Musa Abu Marzouk, el líder político de dicho grupo, Khaled Mash'al, exiliado en Siria, se desplazó ayer hasta la capital egipcia, El Cairo, para negociaciones sobre un posible intercambio de prisioneros con Israel a cambio de la liberación de Gilad Shalit, así como para abordar el asunto de la formación de un gobierno de unidad nacional palestino. Según explicó Marzouk, Mash'al y su delegación se encontraron ayer con el jefe de la inteligencia egipcia, Omar Suleiman. El segundo de Mash'al dijo que la formación de un gobierno de unidad palestino no había sido tan rápido como esperaban y culpó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, por el retraso. Sin embargo, mientras por un lado lo culpaban, según informó el diario Haaretz, el presidente palestino y el primer ministro Haniyeh de Hamas se reunieron ayer para reanudar las conversaciones sobre la formación del gobierno de unidad nacional. Tal vez ahora sí lo consigan. Según explicó Abu Marzouk, lo que más les preocupa es la liberación de sus prisioneros palestinos y según explicó, la negociación para el intercambio se centra en la liberación de 3 tandas de 1.400 presos palestinos en Israel, incluidos, dijo, 400 niños a cambio de Shalit. Bueno, nos vamos ahora a Líbano, donde se despidió al ministro asesinado en un momento muy tenso y que seguramente traiga consecuencias. Una marea humana se congregó ayer en el centro de Beirut, donde tuvieron lugar los funerales del ministro de Industria, Pierre Gemayel, de 34 años, asesinado el martes en un barrio en el norte de la capital libanesa. Desde temprano, centenares de miles de personas habían comenzado a congregarse en la Plaza de los Mártires, también llamada Plaza de la Intifada de la Independencia, y delante de la Catedral de San Jorge, en medio de draconianas medidas de seguridad.
El ambiente patriótico, con banderas libanesas ondeando sin cesar entre cientos de miles de personas, recordaba al vivido en febrero de 2005 en los funerales del ex primer ministro Rafik Hariri, también asesinado con una bomba. La entrada a la catedral solo estaba permitida a familiares y a responsables locales e internacionales. Entre estos se encontraba el ministro francés de Asuntos Exteriores, Philippe Douste-Blazy, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, y embajadores, dignatarios de varias comunidades y de varios países. La llegada de cada responsable al lugar pues estaba seguida o por aplausos o por abucheos, los abucheos en general contra todos los diputados de la oposición pro-Siria, menos al jefe del Parlamento, Nabih Berri, que sorprendió, que llegó y que fue recibido con aplausos. A medida que el féretro avanzaba se iban oyendo insultos, gritos contra Siria, mientras los presentes portaban pancartas con el lema «Siria, basta de matar al régimen libanés». Luego decía «Somos rehenes de Israel, Siria e Irán». Luego mostraban una foto de Bashar al-Assad con el lema «Nos empuja hacia una guerra civil». Otras pancartas iban contra el presidente Emil Lahoud, que no asistió al funeral, según dijo, para no poner en aprietos a algunos, según sus propias palabras. La pancarta decía a Lahoud: «Pronto te veremos ante el tribunal». Se acusa de la muerte de Gemayel, ya lo saben, al régimen sirio, alegando que trata de impedir, entre otras cosas, la creación de un tribunal internacional para juzgar a los autores del asesinato de Rafik Hariri y de las otras muertes también. Seguimos, vamos a intentar hablar de algo positivo. En este caso vamos a hablar de acuerdos entre España e Israel. Israel y España firmaron el miércoles un nuevo acuerdo de regulación de vuelos que abre el cielo a la libre competencia entre diferentes aerolíneas. Las negociaciones israelíes fueron conducidas por el director general del Ministerio de Transportes, Gidon Sitterman, y el acuerdo final permite múltiples conductores en la línea aérea que conecta a ambos países a partir del verano del año que viene. Según lo acordado, el número de vuelos semanales permitidos crecerá en esta etapa de 14 a 21 para cada país, y cada uno de los países podrá determinar a las empresas aéreas regulares que activarán la línea, de lo que se desprende que cada uno podrá dar la concesión a más de una empresa. En este momento actúan en la línea como regulares solamente el AL e Iberia, y este nuevo acuerdo permitirá a Air Madrid pasar a ser regular. Lo mismo va a suceder con las israelíes Arkia e Israel. Y seguimos. Llegamos tarde, pero les vamos a hablar de un centenario que se celebró en Venezuela. El centenario del nacimiento de Hannah Arendt fue conmemorado el 13 y el 14 de noviembre por la Dirección de Cultura de la Unión Israelita de Caracas, en conjunto con el Goethe Institut Caracas y la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, con discusiones y ponencias que revisaron y recordaron su pensamiento y obra. El primer encuentro, Democracia y Política, se realizó el 13 de noviembre con la moderación de la profesora Luz Marina Barreto. Ante más de 60 asistentes, el profesor Carlos Kohn disertó sobre las condiciones para la ciudadanía democrática, la praxis de la liberación política según Hannah Arendt, y el profesor Heid Sontag expuso una semblanza sobre la vida de esta filósofa judía alemana. Bueno, hubo varias ponencias, no solamente estas que les hemos contado, también alumnos y profesores que hicieron preguntas, comentarios sobre varios temas tratados por los académicos, y hubo al parecer interesantes discusiones políticas, según pudimos leer en la quejilá de la página de la comunidad venezolana. Fue una velada que rindió, dicen, merecido tributo a una filósofa judía que logró hacerse por sus propios méritos de un significativo lugar en la historia del pensamiento humano. Y vamos a seguir hablándoles de judíos, evidentemente. En este caso vamos a hablarles de una exposición sobre judíos en Buenos Aires, pero la exposición es en Praga. A la vida de la comunidad judía en Buenos Aires está dedicada la exposición del fotógrafo argentino Pedro Roth, que fue inaugurada la semana pasada en Brno en el marco de las Jornadas de la Cultura Judía celebradas con motivo del centenario del Museo Judío de Praga. El mismo fotógrafo explicó que la muestra presenta todos los aspectos posibles de la vida de la comunidad judía en Buenos Aires. Pedro Roth precisó que en las fotografías sin marcos, ubicadas en paneles formando un encaje, aparecen igualmente personajes de la comunidad judía que interactúan con la ciudad de Buenos Aires, entre ellos, por ejemplo, el rabino Abraham Skorka, que hace 4 años visitó Praga con motivo del proyecto checo-argentino Golem. El autor de las fotografías, Pedro Roth, dijo que son aspectos de una comunidad que está viva, que aprende, que se divierte, que come, que baila, que hace muchas cosas, y también dijo que intentó reflejar en sus fotografías la tristeza de las bombas que sufrieron en el ataque contra la AMIA y contra la Embajada de Israel. La exposición está instalada en la antigua capilla barroca del castillo de Spielberg, lugar que no fue elegido por casualidad, según explicó el director del museo de la ciudad, Pavel Ciprián. El castillo fue un espacio sagrado, fue profamado
profanado cruelmente, dijo, por tiempos de la ocupación nazi, cuando pusieron ahí su residencia una guarnición de la Wehrmacht alemana. Se convirtió entonces en un santuario nazi que debía servir para glorificar a los soldados que conquistaron el mundo, dijo. Una parte de la decoración nazi, explicó Pedro Roth, se mantuvo para recordar el triste capítulo de la historia y el sufrimiento de los checos, así como la amenaza de la intolerancia que refleja en sus fotos también el autor. El fotógrafo argentino remarcó que colocar una muestra sobre la comunidad judía en un espacio donde los nazis celebraban sus ceremonias fue todo un desafío para él, que además, él nació en Budapest, en Hungría, es superviviente del Holocausto, a su padre lo mataron en Auschwitz. La exposición de este fotógrafo, la presencia de la comunidad judía en el paisaje de Buenos Aires, está organizada con el apoyo de la Embajada Argentina en la República Checa, se prolongará hasta el 17 de septiembre, así que si tienen oportunidad vayan a verla. Y hablamos de otra exposición. Un judío austriaco que fue general de Mao Zedong protagoniza una exposición que rinde homenaje en Viena al singular destino de Jacob Rosenfeld, un médico de esta capital que fue un héroe de la Revolución China después de huir de los nazis. Menos conocido que su colega canadiense Norman Bethune, célebre por su ensayo que Mao declaró de lectura obligatoria, Rosenfeld, llamado el general Luo, fue el único de un puñado de voluntarios extranjeros incorporado a las tropas revolucionarias que ascendió a las más altas jerarquías. El sinólogo austríaco Gerd Kaminsky, comisario de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 14 de enero en el Museo Judío de Viena, dentro de las actividades conmemorativas del Año de China en Austria, precisó que Rosenfeld llegó a ser ministro de Sanidad del gobierno de las tropas combatientes en 1947. Sí, dijo que a diferencia de otros, él no fue por convicción. Kaminsky explicaba que el general Luo aspiraba a una vida cómoda entre su consultorio y las salidas a la ópera. Él es autor, Kaminsky, de un libro sobre este médico judío que nació en 1902 en Ucrania, fue hijo de un suboficial del ejército austrohúngaro y vio cómo su destino se transformaba cuando ocurría el Anschluss, y fue enviado a Dachau, después a Buchenwald, y consiguió liberarse en 1939 a condición de que abandonara el Reich en un plazo de 2 semanas. Así lo hizo y tomó la única posibilidad, que era embarcarse rumbo a Shanghái, donde no pedían ningún visado para entrar, y esa ciudad poco después fue llamada la Pequeña Viena porque albergó durante la Segunda Guerra Mundial a unos 25.000 refugiados judíos europeos. Allí Rosenfeld abrió una consulta rápidamente. Sin embargo, un encuentro con agentes de propaganda del Comintern, las vejaciones infligidas a los chinos por el ejército japonés de ocupación, lo llevaron a incorporarse al nuevo cuarto ejército de Mao en 1941. Nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y al general Luo, y nos venimos al Rincón Diamante. Hola, Igrit. Hola. ¿Con qué terminamos la semana? Bueno, con 2 noticias cortitas. A ver. Una hablando de las tribus de Israel que regresan a su tierra. 50 migrantes de la tribu Bnei Menashe, situada actualmente en India, aterrizaron ayer en el aeropuerto de Tel Aviv. Los integrantes del grupo serán descendientes de los antiguos israelitas de Bnei Menashe, hijo de José, una de las 10 tribus perdidas, exiliadas, hace 2700 años. Nos cuenta la Biblia en el libro de Reyes 2, o Reyes 4 en la Biblia cristiana, capítulo 18, versículo 11. Y el rey de los asirios transportó a los israelitas a la Asiria y colocólos en Jalá y en Jabor, ciudades de la Media junto al río Gozán. Ah, vaya. Pues, y son estos los descendientes. Sí. Ajá. Y la otra noticia que nos traías. La otra noticia es sobre Jerusalén, una de las 7 maravillas. Un equipo de expertos trabajando para la revista norteamericana USA Today ha escogido a la capital de Israel como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El equipo de 7 expertos, incluyendo profesores, escritores, científicos, escogieron a la ciudad vieja por su importancia central en la historia de las religiones. Cada día la mencionada revista y el show televisivo de la ABC buscan una nueva maravilla para incluir en su lista. Hace un par de días se fijaron en el Palacio de Potala en el Tíbet. El equipo de expertos, algo
de Jerusalén sirve de anexo espiritual para las 3 religiones monoteístas las más importantes del mundo. De acuerdo con este equipo, Jerusalén no es solo un lugar material. Los monumentos más importantes en los que se han fijado los expertos son la cúpula dorada de la Mezquita de la Roca, el Muro de las Lamentaciones y la Iglesia del Santo Sepulcro. Los jueces encargados de la elección también señalaron otros puntos de la ciudad como las puertas de la muralla que rodea a la ciudad vieja, las sinagogas y las mezquitas. Bueno, pues y más bonita será cuando se alcance la paz ya. Eso y estén todos tranquilos. Ahí sí que será maravillosa. Igrit, muchas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana y Shabbat Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos con más cohetes Qassam. Militantes palestinos dispararon ayer 2 cohetes Qassam contra el territorio de Israel en el segundo día de la tregua alcanzada el sábado entre el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas. Fuentes policiales dijeron que se registraron 2 impactos en zonas deshabitadas del norte del desierto del Negev, no lejos de las ciudades de Erot, y que no habían causado víctimas ni daños. Los proyectiles fueron disparados desde el norte de la Franja de Gaza y 2 organizaciones palestinas se han responsabilizado del ataque. La primera de estas organizaciones es la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, afiliada al movimiento Al-Fatah, y la segunda es los batallones de Saladino, de los Comités Populares de Resistencia. Estos últimos informaron de que la acción respondía a una represalia a la muerte de uno de sus militantes ayer en una redada del ejército israelí en el norte de Cisjordania. La tregua alcanzada por Israel y la Autoridad Nacional Palestina es solo aplicable por el momento a la Franja de Gaza, razón por la que la Yihad Islámica en Jenin exhortó ayer a rechazarla. Ahora vamos a un indicio de paz. El primer ministro Ehud Olmert ofreció ayer concesiones amplias de paz a los palestinos si se apartan de la violencia. A su vez, Olmert comentó que podrían instalar un Estado independiente palestino en el margen occidental y la Franja de Gaza si se llevan a cabo conversaciones de paz verdaderas con Israel. En su discurso político, Olmert indicó que los palestinos se encontraban en una encrucijada histórica y podrían decidirse por seguir el sendero de la violencia o el de la paz. Si toman el camino de la paz, Israel facilitará el paso por los retenes y liberará fondos retenidos a la autoridad palestina. Este discurso se lleva a cabo en Sde Boker, que es el kibutz donde residió al abandonar la vida pública David Ben-Gurión, con motivo del aniversario de su muerte. Olmert afirmó también que Israel proyectaba excarcelar a muchos prisioneros palestinos una vez que sea liberado el soldado israelí Gilad Shalit, retenido por milicianos palestinos desde hace meses. El discurso pronunciado ayer por Olmert fue un esfuerzo por convocar a los palestinos para que regresen a las conversaciones de paz, con la promesa del gobernante israelí de una mejoría inmediata en sus condiciones de vida. Al inicio de la tregua se hablaba de una posible reunión entre el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Estamos al tanto de ello. Ahora vamos a Unión Europea y Oriente Medio. La Unión Europea abrió ayer 2 días de conversaciones con Israel y países árabes para tratar de rescatar el proceso de paz en el Oriente Medio. El canciller finlandés Erkki Tuomioja, cuyo país ostenta la presidencia de la Unión Europea, dijo que el cese del fuego arrojaba un rayo de esperanza para la paz. A su vez reiteró que la Unión Europea restaurará relaciones con los palestinos una vez que estos tengan un gobierno de unidad nacional. Según Tuomioja ha dicho a reporteros, es importante que los palestinos tengan un gobierno representativo con credibilidad que no deje excusa para que no se le incluya en un diálogo. El canciller finlandés dijo también que la paz entre Israel y los palestinos es crucial para la estabilidad en Líbano y agregó que ningún cese al fuego se mantendrá a menos que exista un proceso político que lleve a una solución de 2 estados, como lo desea la comunidad internacional. Vamos ahora a antisemitismo en Austria.
La policía austríaca ha detenido a un hombre que en la madrugada de ayer destrozó un colegio judío con una barra metálica y se presentó ante los agentes como Adolf Hitler. El agresor entró en el colegio Lauder Chabad de Viena y devastó las instalaciones del centro antes de ser detenido por la policía. En el edificio de 3 plantas fueron destruidos prácticamente todos los cristales, gran parte de los lavabos y muchas de las puertas. El hombre no puso resistencia a la detención y se presentó a los agentes como Adolf Hitler, según informó la radio pública austriaca ORF. La nacionalidad del detenido aún no está clara, pero según indica esta emisora, se trata de un ciudadano croata de unos 30 años. También hay que recordar que en 1981, 3 presuntos miembros de una facción radical de la Organización de Liberación Palestina, la OLP, atacaron una sinagoga de Viena y murieron los 2 policías que la custodiaban, mientras que también en 1985 4 personas murieron en un atentado en el aeropuerto de Viena contra la compañía aérea israelí El Al. Continuamos, más antisemitismo en el fútbol. Según informaron fuentes judiciales, este sábado se ha abierto una investigación por uso de arma con resultado de muerte tras el fallecimiento de un aficionado del Paris Saint-Germain. El aficionado, quien se enfrentaba violentamente contra un joven judío, fue disparado el jueves pasado por un policía que intentaba impedir la agresión. En la misma información judicial se señalan los actos violentos cometidos contra el policía y contra el joven judío Yaniv Hassoud, de 23 años. Debido a esto, se tendrá en cuenta la violencia en grupo contra un agente de la fuerza pública y también la violencia en grupo con la circunstancia agravante de antisemitismo. El incidente se produjo tras el partido de la Copa de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, disputado entre el Paris Saint-Germain y el Hapoel Tel Aviv. Lo que sucedió es que tras el partido, los hinchas parisinos arremetieron contra los seguidores del Hapoel de Tel Aviv, insultándolos con gritos racistas, antisemitas, y un seguidor del partido de Tel Aviv se vio acorralado por unos 150 parisinos. Un policía que iba vestido de civil presenció la acción y lanzó un bote de gas lacrimógeno para evitarlo. Después de ser derribado y golpeado en el suelo, el oficial, cuyo nombre es Anton Granomort, sacó su arma y, bueno, con un solo disparo mató a uno de estos muchachos que estaba atacando a los jóvenes judíos y hirió gravemente a otro de ellos. Continuamos con noticias. Steven Spielberg. El cineasta estadounidense Steven Spielberg donará 100 cámaras a niños palestinos y otras 100 a niños israelíes para que cada uno filme su vida cotidiana, que será parte de un largometraje. Spielberg explicó que su deseo es que los niños hagan películas, no la guerra. También indicó que merece la pena intentarlo todo para evitar enfrentamientos bélicos. Según ha dicho Spielberg, su intención es unir todos los pequeños documentales para saber quiénes son estos muchachos, en qué creen, quiénes son sus padres, en qué colegio estudian, qué comen, qué películas ven. Agregó que este proyecto tiene como objetivo convertirse en una manera de crear coproducciones y relaciones interpersonales entre israelíes y palestinos. Continuamos, reuniones académicas. A pesar de la tensión en la situación política actual, ayer se celebró el primer simposio del Medio Oriente de Medicina Dental. El simposio se celebró en Jerusalén y se especializó en implantes dentales. Este simposio lo dirige el Dr. Walter Cohen del Centro del Medio Oriente para la Educación Dental de la Universidad Hebrea con la Escuela Hadassah de Medicina Dental. Este simposio es un encuentro más entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Al-Quds, que cuenta con la primera escuela palestina de medicina dental. Aquí vemos que no todo es guerra. Y también incluimos que el sábado pasado se inauguró la Feria del Libro Judío en la sede de la Asociación Cultural Hebraica de Madrid, que, bueno, esta feria cuenta con una muy buena oferta de libro judío, además de actividades y conferencias. En la inauguración, el sábado, la mesa de apertura, titulada Relaciones España-Israel, contó con la presencia de don José Antonio Lisbona, que es investigador y escritor, don Isidro González, investigador y escritor también, y del embajador de Israel, don Víctor Harel, a quien escuchamos brevemente a continuación. Y probablemente este año, el 2006,
termine como, no sé si el peor, pero probablemente el año o uno de los años más complejos de los 20 que llevamos juntos. Mencionabas, Antonio, el hecho de que en el 2002, cuando durante la presidencia española, era un año complejo también, efectivamente, pero en aquel momento la influencia del mundo musulmán, a mi juicio, en Europa y en el mundo entero, era menor de la que hoy hay, y en ese sentido eso es un factor que viene a agravar. Si a mí me preguntan ¿cómo caracterizaría yo las relaciones entre Israel y España? Yo, a diferencia tuya, no diría que son relaciones especiales. Yo diría que son relaciones normales, que debemos aspirar a que sean relaciones especiales, ya que hay obviamente un pasado conjunto de Sefarad, de Israel. Aquí no entraré en ello, pero a mi juicio altamente exagerado en cuanto a la convivencia de aquellos tiempos y todo, por una serie de razones, pero de cualquier forma las relaciones entre Israel y España no son como las relaciones entre Israel y Bélgica. Obviamente hay aquí mucho más y deberían ser especiales. Sin embargo, yo las caracterizo como normales, aun cuando en el momento que estamos hablando hoy ni siquiera son normales, a mi juicio. Hay una serie de factores que influyen para evitar, para obstaculizar que demos el salto cualitativo de relaciones normales a especiales. Yo diría de que, en primer lugar, no necesariamente siendo lo más importante, las agendas internacionales de España y de Israel son muy diferentes. Y en ese sentido, pues, no digo que las relaciones no son demasiado importantes a nivel político, pero no tienen el contenido en cuanto a la agenda internacional que deberían tener. También les recordamos que hoy martes es la tarde de Cábala, con la presentación del libro La Cábala de Tebel, de Marta Lapides, que será presentado por el rabino Moshe Ben-Daan, que es rabino de la Comunidad Judía de Madrid y la autora. Terminamos aquí con nuestro espacio informativo, entramos al rincón de Irit. ¿Qué tal? Bien. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy hablamos de Hungría. Muy bien. Una sinagoga, un centro educacional judío y un monumento en memoria del Holocausto han sido vandalizados en Hungría, donde el gamberismo antisemita arrasa de vez en cuando instituciones judías. La profanación del memorial por el Holocausto fue llevada a cabo el día 6 de noviembre en la ciudad de Bak. Los desconocidos perpetradores del acto llenaron los muros y los edificios implicados con pintadas en negro y dejaron consignas y eslagones antisemitas, así como Saslitak. Los graffiti incluían frases como Heil Hitler, Viva Palestina. La pequeña comunidad judía de Bak liga estos hechos con la corriente de protesta antigubernamental que se desarrolla últimamente en el país por parte de, entre otros, de grupos de extrema izquierda. También otro grupo de vándalos irrumpió en el jardín infantil judío y robó parte del monumento en memoria de los judíos asesinados por los nazis. Y esto es todo. Bueno, muy lamentables los hechos. Una pena, sí. Las historias de este tipo continúan, desafortunadamente. Sí. Gracias, Irit. Gracias a ti. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Al cierre de esta edición, según el diario israelí Jerusalem Post, 2 cohetes Qassam cayeron en campo abierto en el Negev, cerca de la ciudad de Sderot. Se sigue violando el cese al fuego declarado hace 3 días. No hay indicios de heridos ni daños. Continuamos. Fuerza de seguridad en Palestina. Según una fuente diplomática israelí, el Estado de Israel accederá a que el presidente palestino Mahmoud Abbas envíe una fuerza de seguridad a Gaza para ayudar a vigilar la tregua que se está llevando a cabo. La solicitud para desplegar 1.000 miembros de la brigada Badr con base en Jordania fue hecha por Abbas. Según informes, se ha llegado a un acuerdo privado, pese a que aún no ha sido publicado oficialmente.
Ehud Olmert, primer ministro israelí, y Abbas declararon el domingo un cese al fuego en la franja de Gaza, pese a que aún siguen cayendo cohetes Qassam, como lo hemos declarado, lo que ha revivido las esperanzas de que se reanuden las charlas de paz. Ya veremos. Según una fuente diplomática israelí, la solicitud de enviar estas fuerzas de seguridad fue presentada antes del cese al fuego que se está en teoría llevando a cabo ahora, pero ciertamente podría fortalecer esta tregua. La policía paramilitar de la brigada pertenece mayoritariamente al grupo Fatah de Abbas, el que ya sabemos fue derrotado por el grupo Hamas en las elecciones de enero. Los grupos son rivales y se han enfrentado desde entonces. Continuamos con reuniones entre Rice y Abbas. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, viajará a Jericó mañana jueves para entrevistarse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El diario palestino Al-Ayam había informado de que Abbas tenía previsto reunirse con Rice esta semana. La secretaria de Estado estadounidense se encuentra en Oriente Medio con el presidente de Estados Unidos, George Bush. La finalidad del viaje de Rice y de Bush en Medio Oriente es asistir a una conferencia con ministros de Exteriores en países árabes. Entre tanto, Abbas viajaba ayer a la capital jordana para reunirse con el rey Abdalá II y tenía planeado regresar hoy a Ramallah. Por otra parte, el gobierno israelí ha indicado que no tiene información de que Rice vaya a visitar también a Jerusalén para entrevistarse con el primer ministro Ehud Olmert. Según ha informado Haaretz, en un principio en esta semana había rumores de que habría una reunión entre Olmert y Rice, pero conforme avance la semana, estos rumores más bien se convierten en una afirmación de que no habrá reunión. Hay muchos viajes en la zona, muchas conversaciones y uno más de Haniyeh. El primer ministro palestino y dirigente del grupo Hamas, Ismail Haniyeh, inició ayer su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder en marzo, con una gira que le llevará a varios países árabes. Fuentes palestinas informaron que Haniyeh ha abandonado la ciudad de Gaza y ha cruzado Egipto por el paso de Rafah. Los países que planea visitar son Irán, Egipto, Siria, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Líbano. Es su primera salida al extranjero desde hace años, según se indica. El portavoz del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, Mark Regev, declaró que el país no iba a intentar impedir la salida al extranjero de Haniyeh, entre otras razones porque no lo ha hecho con otros ministros de su gobierno. En las reuniones que mantendrá con los dirigentes de los países que visitará, Haniyeh analizará la situación actual en Cisjordania y Gaza, así como los detalles del supuesto alto al fuego y las negociaciones para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional palestino. También se espera que Haniyeh se reúna con el dirigente de Hamas en el extranjero, Yalid Mashal, una figura clave en las negociaciones con Israel para canjear a prisioneros palestinos por el soldado israelí Gilad Shalit, que sabemos sigue cautivo por milicianos palestinos en la franja de Gaza. Seguimos, pintadas antisemitas en Mallorca. El propietario de una joyería en Palma de Mallorca, de origen judío, denunció la aparición de unas pintadas ofensivas de origen racista en la fachada del edificio de su negocio. En las pintadas se podía leer Hitler mola. Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo pasado. El joyero, quien prefiere mantenerse anónimo, se mostró consternado por los hechos. El joyero presentó una denuncia en la Jefatura Superior de Policía en las Baleares, donde dejó constancia de lo sucedido. En la denuncia, este hombre, que no conocemos su nombre, por su seguridad ha preferido seguir anónimo, se hace constar que, siendo de origen judío, se siente especialmente agraviado, produciéndole una profunda sensación de intranquilidad ante posibles ataques antisemitas, debido a que su negocio fue el único establecimiento donde han aparecido las mencionadas pintadas. Continuamos, un archivo de Schindler. La Universidad Libre de Berlín ha anunciado que abrirá una consulta en línea de vídeos de archivo de 52.000 supervivientes del Holocausto que fueron realizados con ocasión de la película La lista de Schindler de Steven Spielberg. La universidad informó que es el primer establecimiento de enseñanza superior fuera de los Estados Unidos que hace estos archivos accesibles a estudiantes, profesores e investigadores. Los archivos que pertenecen a la Universidad de California son presentados como los más importantes del género en el mundo. La consulta en línea en esta universidad será abierta a principios de diciembre. En total, 120.000 horas de entrevistas fueron realizadas tras la película de Steven Spielberg, que se estrenó en 1993.
Con ocasión del rodaje en Cracovia, al sur de Polonia, numerosos supervivientes pidieron poder expresar sus opiniones ante una cámara. Spielberg creó entonces una fundación encargada de llevar a cabo este trabajo de documentación destinado sobre todo a las futuras generaciones. Hay que recordar que el filme La lista de Schindler muestra cómo el industrial Oskar Schindler empleó en sus fábricas a 1.200 judíos de Polonia y Checoslovaquia, evitando así que fueran enviados al campo de concentración de Auschwitz. Continuamos. Imágenes de Marruecos en Jerusalén. El fotógrafo mexicano Daniel Nierman inauguró el lunes pasado una exposición titulada Huellas en la arena, sinagogas y cementerios judíos en Marruecos. La muestra, auspiciada por la Embajada de México y el Instituto Cultural Israel-Iberoamérica, se exhibe en el Teatro de Jerusalén y muestra fotos tomadas por el artista durante el 2001 y 2002. La exposición tiene carácter testimonial acerca de la antigua comunidad sefardita de Marruecos y su patrimonio cultural. Según datos que entregó Nierman, en 1948, al ser proclamado el Estado de Israel, residían en Marruecos 250.000 judíos. La mayoría de ellos emigraron a Israel, Francia y Canadá, y sabemos, algunos de ellos también emigraron a España. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 17 de diciembre. Seguimos, música para la paz. Dos DJs, uno israelí y otro palestino, con una manifiesta vocación por mostrar la posibilidad de diálogo, se preparan para ofrecer una función conjunta durante la fiesta Puentes por la Paz, que se celebrará el 21 de diciembre en Londres. Srulik Einron y Jalil Kamal tocarán adaptaciones modernas de música árabe durante la fiesta londinense. En una iniciativa que hasta cierto punto se parece bastante a la de la orquesta West Eastern Divan, dirigida por el argentino Daniel Barenboim y compuesta por músicos de Israel y palestinos, vemos la colaboración de estos dos DJs. No es la primera vez que colaboran juntos. En el pasado, Einron y Kamal ya han actuado en una discoteca en Jerusalén. Y bueno, esta es su forma de hacer la paz entre Israel y Palestina, unidos por la música. Seguimos, les recordamos que continúa la Feria del Libro Judío en la sede de la Asociación Cultural Hebraica de Madrid. El lunes se presentó la mesa La recuperación de la memoria hispano-marroquí, aniversario del fin del protectorado de España en Marruecos, en la que participaron el escritor León Cohen, la escritora Esther Ben-Dahán y don Jacobo Israel Garzón, autor, investigador y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Lo escuchamos a continuación. El fin del protectorado significó muchas cosas, entre otras el final de una historia milenaria judía en Marruecos, y para los que vivimos en el protectorado español significó el final de casi 5 siglos de historia, desde que los judíos salieron de España y de Portugal, que a veces olvidamos también a los portugueses, pero que son también, tuvieron que salir como nosotros, e incluso del Reino de Navarra, y emigraron unos hacia Marruecos en momentos muy difíciles y que fue una llegada terrible. La historia de los judíos en Marruecos ha sido muy larga, es decir, prácticamente se puede decir, aparte de la leyenda, que desde antes de la destrucción del segundo templo, los judíos están ya en Marruecos. Es decir, incluso grupos rebeldes judaizados dominaban una amplia zona, amplia pero curiosamente no la más del norte, sino la más al sur, casi en la frontera con el Sáhara, bueno, el pleno Sáhara, vamos a decir. Y esta historia terminó con el final del protectorado. La reflexión de por qué terminó con el protectorado sería muy larga, y no es tanto el análisis de esto lo que debemos hacer esta noche, sino pensar un poco qué representa, por qué la necesidad de recuperar esta memoria por parte de los que allí vivimos, allí tenemos nuestras raíces y desde allí venimos. También, continuando con la Feria del Libro Judío, les recordamos que hoy miércoles es la presentación del libro Éxodo y Exilio de Arnoldo Lieberman, que será presentado por el editor don Horacio Coan de Sefarad Editores y el autor a las 20:15 horas. Terminamos aquí con nuestro espacio informativo, entramos al rincón de Irit. ¿Qué tal? Hola. Cuéntanos. Hoy hablaremos de presos que vuelven a la ley judía. 30 hombres que hace tiempo cumplieron la edad de 13 celebraron la semana pasada la fiesta de su bar mitzvah.
todos juntos en el Muro de Lamentaciones o Kotel Ma'aravi. El evento lo organizó la Autoridad de Rehabilitación del Preso, y cuando ya iban a subir a leer la Torá, descubrieron que nunca antes lo habían hecho. Mark Breinberg recuerda que el día que cumplía 13 años, en vez de pasarlo con su familia y amigos, se escapó de casa en el acto, pegando un portazo, y se fue a la calle, donde empezó a tomar drogas. Empezó entonces un círculo cerrado de salir y entrar en correccionales y arrestos, pasando casi todo su tiempo en la cárcel, según nos cuenta él mismo. Hoy, después de 11 años, Mark es otra persona. Salió hace 4 meses de la cárcel después de cumplir pena por comercio con drogas y armas. Pasó por el Instituto de Rehabilitación del Preso, donde descubrió que no era el único que se había quedado sin celebrar su bar mitzvah. Unos meses después, ahí estaba Mark con 30 expresos más y que ponían los tefilín y subían a leer la Torá. Con una ceremonia muy emocionante habló en nombre de todos los presos y dijo: nos complace reunirlos hoy aquí para celebrar por fin nuestra bar mitzvah. Todos pasamos por muchas dificultades y estamos orgullosos de hacerlo cuando por fin somos limpios y puros. Nos llena de emoción este momento que nos abre un nuevo camino en nuestra vida. Le cuidaremos con la cabeza alta. El director del Instituto de Rehabilitación del Preso, Shlomo Bakish, cree que el significado de esta ceremonia para los expresos no es solo religioso, sí que recuperando una experiencia perdida en la lejana niñez. Ven este día tan especial como un empuje para los presos, para que ellos puedan abrir una nueva página en sus vidas. Después que Mark recogió los tefilín y los caramelos, promete empezar a preparar los exámenes de graduación, como lo suelen hacer los que cumplen la bar mitzvah. Dice el refrán: nunca es tarde si la dicha llega. Y es verdad. Un nuevo comienzo para Sí. ellos. Muchas gracias, Irit. A ti. Nos vemos mañana. Hasta luego. Yes.